Gracias, Señor, por recordarnos que cada mañana cuando nos reunimos entre hermanos, a ti te agrada. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, ¿qué es lo que nos da armonía? ¿O quién es que nos da armonía? Tú, tu persona, Señor. Porque todos siendo diferentes entonamos el mismo himno en nuestra vida, así como los instrumentos musicales. No es lo mismo el tambor que el flautín, que las cuerdas. No es lo mismo que las voces. Sin embargo, si todos estamos sintonizados contigo, vamos a ser armónicos. Unos más flemáticos, otros más melancólicos también puede ser, pero sintonizados contigo. Unos más sanguíneos. Cada quien con su temperamento, pero con la misma melodía. Y ahí vamos a ir armonizando y entre todos somos con diferentes temperamentos, sí, pero con el mismo carácter de Cristo. Y eso es lo que nos hace útiles, Señor. Eso es lo que nos da la identidad y a eso tenemos que alcanzar. Ya no más diferencia de idiosincrasia, porque ya no hay judío ni griego, ya todos en Cristo somos iguales. Ya no más diferencia de temperamentos ni de edades, sino todos iguales en el carácter de Cristo. Y nuestros temperamentos, nuestras procedencias, nuestras características, nuestros talentos dan riqueza al carácter de Cristo. Es como un cuerpo que teniendo un carácter firme, bien definido, tiene muchos talentos, muchas habilidades. Eso es lo que aportamos nosotros, cada quien con nuestras diferencias. Nuestras diferencias en cuanto a lo que podemos ofrecer con nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones, nuestra vocación. Pero también, Señor, en ese sentido también, Señor, también dándote gracias porque con un solo carácter que es el tuyo, nos das un solo sentir, una coherencia que es útil para tu obra. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este amanecer contigo y te bendecimos, Señor, en ese sentido. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy buenos días a todos. Gracias por conectarse. Eh, y vamos a iniciar este tiempo. Vamos a iniciar este tiempo recordando que el Señor hace promesas que a veces nosotros podemos entender, pero en la profundidad. O sea, son entendibles, pero vamos a irnos a lo profundo de lo que entendamos con una palabra que el Señor nos dice en Hebreos 10, versículo 17. ¿Y qué nos dice Hebreos dije yo? No, Romanos, perdón. ¿Por qué dije Hebreos? Romanos 10:17. Dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Repito, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, yo creo que muchos hemos entendido eso. Hemos sido beneficiados por comprender que oímos la palabra de Dios y la creímos. Pero vamos a profundizar en algo muy interesante de esto. Ahora consideremos. No es una locura pensar que si hablamos de arrepentimiento y Cristo como Salvador, porque eso es lo que estamos anunciando. ¿Oír qué? Que es necesario que nos arrepintamos, que nos convertamos y que dependamos de Cristo como Salvador, que confiemos que Él es nuestro Salvador. No desestimemos que si nosotros creemos en esto y nuestra vida se sustenta en eso, en el arrepentimiento que se vuelve nuestro estilo de vida y nuestra confianza permanente en que somos salvos por medio de Cristo, recibamos salvación. O sea, es lógico. Así que si esto nosotros estamos viviendo fue porque alguien nos habló. Eso quiere decir que por hablar, por alguien que habla, alguien puede ser salvo. O por un Pedro que no solamente le habló a un alguien, sino que le habló a miles. Saliendo del Pentecostés, cuando reciben el poder del Espíritu Santo, 3000 fueron salvos. Interesante, ¿verdad? En su primer discurso. El hablar puede llevar a la salvación. Cuando el que escucha cree, se arrepiente porque por lo menos los varones que se compungieron allí en, en este discurso de Pedro, ellos se arrepintieron, se convirtieron y vivieron para Cristo.
Y esto quiero que lo enfaticemos con algo muy interesante. La palabra de hoy, o el tema de hoy, mejor dicho, el tema de hoy, sí, vale la palabra hoy. La reflexión de esta mañana es amar con cada palabra. ¿Y por qué digo amar con cada palabra? Porque qué mejor regalo que ofrecer a alguien el mensaje de salvación. Es un regalo que viene de Dios, pero a mí me pone a entregarlo. Yo soy el mensajero de ese regalo de Dios. Entonces el Señor me ofrece esta palabra para decirme, bueno, aquí está. Puedes ser salvo si la crees. ¿Y cómo te llegó? Porque te envió un mensajero. Ahora, ¿cómo debemos hacer este trabajo? ¿Cómo cumplimos con esta tarea? Haciéndolo con amor. Porque de hecho el propósito es que las personas vivan eternamente en el amor de Dios. Y por hablar alguien puede ser salvo, sí, cierto. O sea que hablar de arrepentimiento y salvación en Cristo es un acto de amor. También esto nos debe llevar a reflexionar porque a lo mejor escuchamos la palabra de Dios, puede ser, y ya nosotros somos salvos. Y a veces hasta dije, ay, pero ¿por qué la tienen que hablar en un metro? ¿Por qué la pueden hablar? ¿Por qué la tienen que hablar en una calle? ¿Por qué tienen que tocarme la puerta para esto? Independientemente de lo que nosotros pensemos, hay una verdad. Ellos están hablando palabra de salvación. Y ya que estamos en Romanos 10, habíamos leído el versículo 17, ¿verdad? Pero desde el 13, vamos a ver, versículos 13 al 15 de Romanos 10. Y esto es interesante, conmovedor debe ser para nosotros y también desafiante en el buen sentido. Romanos 10, del 13 al 15 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor tendrá vida eterna. Seguimos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Eso habla de nosotros si anunciamos la palabra de Dios. La palabra la hemos recibido. Ahora, ¿cómo amamos a la gente? Hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si la creen, lo importante, ¿qué pasa si ellos la creen? Reciben vida eterna. El amor se puede calificar por las aspiraciones que tengo hacia la persona que amo. Por supuesto que sí. Cuando yo amo a alguien, tengo aspiraciones en esa persona. Tengo planes. Hasta invierto mis recursos para la ejecución de esos planes. Hay un esfuerzo. Yo veo el amor de una madre a su niño cuando lo veo en una veredita caminando, o a veces hasta cruzando ríos con los niños para llevarlos a la escuela. Yo veo amor allí. Cuando los veo levantarse temprano para que antes que el niño esté despertándose para ir a la escuela, ya le está haciendo el desayuno. Está fiscalizando que no se le quede la tarea, la manualidad. Hay un esfuerzo. Veo el amor en el padre que que hasta trabaja. De repente no es lo ideal que no vea a sus hijos, pero de repente toma ciertos trabajos extras porque hay un gasto extra, algo que se salió del presupuesto, y hace algunos trabajos por allí, se queda haciendo, tareas, está haciendo la jardinería, el vecino, lo que sea, para darle al hijo, porque el amor se muestra en qué quiero darle a la persona, y cuál es el mejor regalo que le puedo dar a alguien, por encima de todo, la eternidad. Ahora, esto a veces nos puede llevar al desconcierto, sí, porque cuán preciosos son los pies de los que anuncian las buenas, ¿verdad? Pero hay un compromiso en el oyente y a veces uno excepciona. Y es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero a veces hay personas que escuchan la palabra de Dios y no creen, es más, nos rechazan. Pues no nos sorprendamos, eso no lo estamos estrenando nosotros. El Señor lo dijo de antemano en Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hay quienes no creen. Y hay personas que no reciben nuestras palabras de amor, porque todavía no han entendido lo que hacemos.
Yo mismo confieso mientras buscan Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18, que en muchas ocasiones yo no entendí. Recuerdo que, y les digo, no es que lo diga con orgullo ni con alegría, qué pena, pero algo que a mí me molestaba era cuando tocaban a la puerta de mi casa, por ejemplo, un domingo en la mañana, y no es que fueran las 6 de la mañana, eran las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, que las 11 de la mañana ya es, las 11 ya la mañana se está despidiendo del reloj, porque ya pronto va a ser mediodía. ¿Pero por qué? Porque, por la causa de mi pecado me molestaban, o sea, me molestaban y me daba un poco de vergüenza. Me molestaban porque tenía resaca, y me daba vergüenza porque se notaba en mi rostro, en mi aliento, en mi mirada que todavía tenía resaca por la por el exceso de alcohol de la noche anterior. Y a mí me molestaba. Pero también tenía cierto decoro, o sea, no no era decoroso al embriagarme, pero sí decoroso al no querer afectar, y me ponía a distancia para que no se molestaran tanto con los efectos de mi resaca, con el aliento alcohólico empezando por ahí. Pero, después, cuando comprendí, oh Señor, cuánmo me amaste cada vez que yo estaba viviendo los efectos de mi pecado, y alguien llegaba a hablarme del Señor. Ahora, en Lucas 4:18, vamos a ver qué es lo que pasa, porque el Señor vino a hacer algo maravilloso, mas no todos lo reciben. Sí, es cierto. Dice Mateo, perdón, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay algo a veces triste, a veces la persona se deja dominar por la condición y no miran la esperanza. Hay personas que, por ejemplo, voy a darle buenas nuevas a los pobres y se aferran a su pobreza. Si Dios es tal, porque yo soy pobre. El Señor te vino a dar buenas nuevas, pero a veces nos encerramos en el problema, como los quebrantados de corazón. Personas que están tan quebrantadas de corazón que en su quebranto se equivocan y dicen, no quiero escuchar a nadie, se encierran. Entonces van caminando por ahí con la depresión. Y tengo que comprender esa situación para luchar para sacarlos de ahí. Hay personas que viven, como el síndrome de Estocolmo, ¿no? Que son secuestrados y quedan enamorados de los que los secuestran, amando el secuestro. Esos a veces prefieren estar cautivos. Uno va a pregonar libertad a los cautivos y no quieren salir de ahí. Quieren seguir viviendo por lo menos en la relación tóxica, en la depresión, en la angustia. Hay personas que espiritualmente no quieren ver. Nosotros vamos a dar vista a los ciegos. Oremos por los que son ciegos físicamente hablando. Dios le puede volver la vista. Es más, oren por mi vista, oren por mi vista para ver si no es necesaria la operación. Todavía creo que puede ser innecesaria la operación, que pronto viene, pero preferiría mejor que el Señor me sanara. Pero también vamos a darle vista espiritual a las personas, o sea, que vean lo que solo por fe se puede creer, se puede obedecer. Eso también es necesario, por supuesto. Pero mucha gente, a veces la gente se opone y no se extrañen si la gente a veces prefiere vivir en su situación. Y sabes que a veces, hasta por la culpa, no creen que son justas o que no son dignas de la misericordia de Dios. La culpa nos bloquea a nosotros en cuanto a la gracia. ¿Por qué no creo? Porque he sido malo. Y ahí hasta puede ser un poco culpa, miedo, a veces puede ser orgullo. No quiero aceptar que estoy mal. Y por eso tampoco puedo poner en libertad a los oprimidos, porque no acepto que estoy mal. Vamos a Mateo 5, del 44 al 45, para darle énfasis a este aspecto. Amar con cada palabra. Amo con cada palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo amó con cada palabra. Con el Sermón del Monte, en este pasaje, vamos a ver 2 versículos en el Sermón del Monte, donde él hablaba con tanto amor a las personas, que las personas no se iban de ahí, hasta que quedaron con hambre, y él en un acto de amor ahí multiplicó panes y peces, mientras y ante la antesala del alimento para sus vientres, él fue alimentando su corazón, los corazones que le estaban ahí, y con cada palabra que él decía tenía amor.
pero para que esas palabras nosotros las aprendamos, las enseñemos y para que los que aprendan de nosotros también enseñen, pero que también todo lo hagan con amor. Dice Mateo 5, 44 al 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Para ser como nuestro Padre, tenemos que amar. Amad a vuestros enemigos. Es fácil amar a nuestros amigos, sobre todo si esos amigos nos tratan con mucho amor. Pero hay que amar a los que sus actos son tentatorios, peligrosos contra nosotros, sus actos son denigrantes contra nosotros, violentos. Hay que amarlos. ¿Y cómo yo hago? Bendiciéndolos, bendicen los que los maldicen. Aquellos enemigos los maldicen a ustedes, bendíganlos. Palabras de amor para ellos. Y que las palabras se lleven a actos. Haced bien a los que os aborrecen. Los aborrecen, háganles el bien. Debemos hacerle el bien. Y esta palabra es para mí también, que muchas veces he sido selectivo. Yo reconozco que uno de mis pecados es que he sido selectivo. Claro, hay que tener favor con todo el pueblo, pero preferiblemente con los cristianos que están allí. Pero cuando uno hace favor, sobre todo con los cristianos, es porque sabemos que no es por tener preferencia de que los malos no merecen, sino que los malos muchas veces no saben hacer lo correcto con lo bien recibido. Yo prefiero en un momento dado, tengo que darle alimento a buenos y malos. En cuanto al recurso, también un momento dado darle dinero a los que están fuera del redil del Señor y a los que están conforme al redil del Señor. Pero no podamos a negar que por lo menos los que son fieles al Señor no van a tomar dinero para algunos pecados que harían otras personas. Es como darle dinero a alguien que está consumiendo muchas drogas y no pensar que con eso no van a consumir más drogas, por ejemplo. Por supuesto, sobre todo a los que están en la calle descontrolados. Pero eso no quita que no hagamos el bien por ellos. Hay que hacer el bien. A veces el bien no será darle dinero porque hacerle daño. A veces es mejor, quieres el alimento, ese dinero te compro el alimento. Pero otra cosa es a orar por esas personas. Dedicar palabras de amor hacia Dios por esa persona. Mis oraciones por esas personas. Pero también decirle a esas personas, esto que estás viviendo no es lo que deberías vivir. Amarlas con decirles el concepto. O los seguirán aborreciendo, puede ser, es muy probable. Eh, Probablemente les duela y comiencen a pensar que no pueden seguir así. También es una probabilidad. Independientemente de la probabilidad, tenemos que hacer el bien con cada palabra. Y orar por los que ultrajan y persiguen, sí. Qué acto de amor más grande que hablarle a Dios acerca de aquellos que ultrajan y persiguen, pero con amor, y esto implica, Señor, llévalos al arrepentimiento. Yo te pido que los perdones. Debo ser como aquel Esteban, aunque no viva sus situaciones, que siendo apedreado, todavía decía, no le tomes en cuenta este pecado. Cada palabra nuestra debe ser con amor. Y teniendo la esperanza que los resultados de la palabra pueden ser maravillosos. Vamos a 2 Crónicas 7:14. Y tengamos anhelos grandes, tengamos anhelos altísimos. Segunda de Crónicas 7, segundo libro de Crónicas, pero segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pecados perdonados, tierra sana, por un pueblo que se humilla, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Se acuerdan lo que decía Romanos 10:14? Porque si sobre mi nombre invocado habrá perdón y sanidad. Pero recuerden que Romanos 10:14 dijo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo no hallarán si nadie les habla? Cuando vemos a alguien invocando, humillándose delante de Dios, alguien le habló, otra persona le habló. Dios puede hablar directamente, sí. Dios puede aparecerse en una visión, sí. Pero
la gran mayoría de las personas, la inmensísima mayoría de las personas que se han arrepentido es porque escucharon a alguien que con amor le dijo, esta no es la vida que debes vivir. Dios te quiere sacar de aquí. Dios te quiere sacar de esta vida y te quiere sacar de la condenación para llevarte a vida eterna. Amemos a las personas con cada palabra. Sabemos que podemos hablar. No sabemos si la palabra dará resultados. No nos afanemos por el resultado. Más bien dediquémonos a amar a las personas con cada palabra. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias porque tú nos muestras incluso el poder de tu palabra cuando en Romanos 10:9 dices que si confesares con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero ¿quiénes serán los que confesarán con su boca que Jesús es el Señor y creyendo en su corazón que Él es Dios, serán salvos? Los que escucharon este evangelio, los que lo escucharon de palabras de seres humanos, de gente como nosotros. De nosotros debe ser escuchado esto, Señor. Decirlo con amor claro para que ellos alcancen la salvación. Y como un preámbulo maravilloso, porque también cuando una persona se convierte, y a veces, cuidado, perdón, porque a veces ponemos como barreras, ay, esa persona tan mala se va a salvar. Primero, no es el pensamiento de Dios que esa persona malvada se condene, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. Yo debo, como hijo del Padre, pensar, sentir y actuar como el Padre. Pero también hasta miremos, cada vez que un pecador se arrepiente, una víctima siente alivio. Y decir una es poca, porque por un pecador puede haber muchos sufridos. Por un jefe estafador, hay muchos que han sido estafados o no han recibido, por ejemplo, el pago de sus prestaciones. Por un jefe cruel, hay muchos que están heridos. Por un padre indiferente, hay muchos hijos desprovistos. Por una madre que solamente mira por ella, hay esposos o hijos que están sintiéndose solos. Por cada hijo descarriado hay padres que lloran. Por eso es que debemos amar a las personas llamándolas al arrepentimiento. Porque cuando uno se arrepiente, no solamente tiene vida eterna, sino que como un preámbulo, como una víspera maravillosa de ese momento, mientras que está aquí en la tierra, empezará a dar paz a los demás. ¿Qué serían nuestros barrios si todos se arrepintieran y convirtieran? Pero ¿cómo se arrepentirán y convertirán? Si no todos, por lo menos muchos, hablándoles con amor y con el poder de Cristo. Ahí es quien tú quieres, Señor, que nosotros seamos instrumentos de paz, transformación y de vida eterna. Señor, también sigamos orando por Navidad en Familia, que no se nos olvide pedir por este evento tan maravilloso, Navidad en Familia, donde la palabra que sea dada y todo lo que sea dado sea para salvación. Es más, hablando y asociando la Navidad en Familia con el tema de hoy, invitemos a la gente con amor, orando por las personas para que se encuentren con Cristo Salvador. Que el regalo que nosotros le demos a nuestros familiares y nuestros amigos sea el mensaje de salvación. Y oremos para que ellos reciban ese mensaje, lo reciban de tal manera que sean nuevas criaturas. Y ahí, Señor, es cuando entendemos que presentar a Cristo es amar al prójimo. Hablar de Cristo es amar al prójimo. Presentarle a quien le puede enseñar a caminar con Cristo. Si bien no podemos nosotros y ya necesita toda una iglesia que le hable, que le forme el carácter de Cristo, es amar al prójimo. Invitar a alguien a la iglesia es un acto de amor. Aconsejarle conforme a la palabra es un acto de amor. El habla se ha vuelto muchas veces instrumento de odio, de violencia, de burla, de lágrimas, ha causado muchas lágrimas. Ahora a nosotros nos toca. Si las personas lloran es por el gozo y y porque les duele, pero luego compungidos recibirán mensaje de salvación. Es más, llevemos a personas que si deben llorar es porque se sienten compungidos, pero después esas lágrimas se convertirán en gozo cuando comprenderán la salvación que han recibido.
Señor, gracias por esta palabra con la que hoy nos bendices y nos sigue fortaleciendo en el propósito de cada día. Y vamos a hacer este ejercicio, empezando por hoy. Amemos a las personas con cada palabra, con misericordia y con verdad. Y con la aspiración de que no solo, claro, lo más grande es que reciban a Cristo como Salvador, pero que mientras tanto arrepintieron sus pecados, amen a su prójimo con acciones santas, que ya no maltraten a sus esposas, a sus hijos, a sus padres, que ya no le roben a los demás, que no generen situaciones dolorosas. Señor, gracias por este tiempo que bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.